En el caso del fémur, bueno, dentro de la categoría de los huesos, ¿qué tipo de hueso sería este? Un hueso largo, ¿verdad? Donde predomina más su longitud que su ancho y su grosor. Entonces, todos los huesos largos están formados por epífisis, que son los extremos, y la diáfisis, que es la parte cilíndrica central, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando de los accidentes óseos de la epífisis proximal, de la epífisis distal y también a nivel de la diáfisis. Antes de todo, pues vamos a observar algunas características grandes en la superficie del hueso. Vamos a observar que a nivel de la diáfisis, la superficie anterior va a ser redonda, ¿sí? A diferencia de la superficie posterior que tiene incluso un borde. Entonces yo de antemano ya sé que va para adelante y que va para atrás. Lo redondo es para adelante y lo afilado es hacia atrás. Entonces, primer dato importante que tengo que conocer para saber qué es anterior, qué es posterior. Ahora, para saber qué es medial y qué es lateral, la dirección de la cabeza. La cabeza siempre va a ser en sentido medial, ¿ok? Entonces ya sabemos, bueno, medial, anterior, posterior. Una vez reconocido el hueso de esta forma, hoy sí vamos a poder mencionar los accidentes óseos de la epífisis proximal, porque hay anteriores y posteriores. Entonces, en sentido anterior, miren, lo voy a poner así, en sentido anterior vamos a ver estas dos grandes masas, miren, todo esto sería el trocánter mayor, la de abajo chiquita sería el trocánter menor. Recuerden, estamos hacia adelante. Entonces, anteriormente, el trocánter mayor y menor van a ser unidos por la línea intertrocantérica. ¿Bien? Y bueno, lo que se mira, la cabeza, ¿verdad? En la cabeza vamos a poder ver la fosita. Dios, ¿y dónde está el otro? Es que en estos no se les mira tan claro. Mírenlo allá. Téngame ahí, por favor. Miren, en la cabeza se puede ver ese huequito. Ese huequito se conoce con el nombre de la fosita de la cabeza del fémur, o la fosa para el ligamento redondo, o como fobia también se le puede describir, ¿verdad? Entonces, y ahí va a ir insertado uno de los músculos, uno de los ligamentos intracapsulares de la articulación coxofemoral. Eso lo veremos en la parte de articulación coxofemoral. Entonces tenemos la cabeza del fémur, el cuello, ¿ok? Y bueno, en sentido anterior, lo que les había estado comentando, ¿verdad? El trocánter mayor, trocánter menor y anteriormente línea intertrocantérica. Por detrás, igual, trocánter mayor, trocánter menor, pero miren que aquí el relieve es sumamente marcado. Entonces aquí se va a llamar cresta intertrocantérica, ¿ok? En esa cresta intertrocantérica vamos a tener ese hueco, miren, ese hoyo que está ahí, ¿sí lo ven? Entonces ese hueco va a ser la fosita trocantérica, ahí, la fosita trocantérica que va a ser medial, ¿verdad? Va a ser medial, y en esa fosita trocantérica va a venirse a insertar uno de los músculos obturadores. Ahora, aquí en esta superficie, ¿verdad? Esta superficie se le conoce como tubérculo cuadrado, y en ese tubérculo cuadrado es donde se va a insertar el músculo cuadrado femoral, que lo veremos en el plano profundo en la región del glúteo mañana. Bueno, entonces esos son los accidentes óseos que vamos a mencionar de la epífisis proximal. Nos vamos a ir ahora a nivel de la epífisis distal. Para la epífisis distal, sí voy a usar el otro porque se mira mejor, este está un poco desbaratado. Para la epífisis distal vamos a ver estas grandes masas, miren, esas dos grandes masas óseas que son los cóndilos femorales. Entonces, volvemos a ubicar el hueso y a relacionar qué es anterior, lo redondo, qué es posterior, lo afilado, y qué es medial. Porque así voy a poder diferenciar. Bueno, este sería el cóndilo lateral, miren, y este sería el cóndilo medial, ¿cierto? Ahora, hacia adelante también voy a poder ver yo esta superficie que es como fina, miren, esta superficie que está aquí como fina, esta va a ser la superficie rotuliana o la superficie patelar, que aquí literalmente es donde va a tener contacto, ¿verdad?, con la rótula o patela, que la vamos a ver un poquito más adelante. Hacia el centro, entre los dos cóndilos, miren, en este punto de acá, vamos a tener a la fosa intercondilia, ¿verdad? Esa va a ser la fosa intercondilia. Mencionaremos mucho esa fosa intercondilia como punto de anclaje de los ligamentos cruzados anterior y posterior a nivel de la articulación de la rodilla cuando la desarrollemos. Entonces, eso en sentido anterior. En sentido posterior, sí voy a utilizar más este hueso porque, bueno, trato de utilizar donde se miran mejor las estructuras. En la superficie posterior, miremos de que acá se forma como un pequeño triángulo, miren. ¿Ok?
este pequeño triángulo, que miren cómo aquí está el vértice del triángulo y desciende hacia los lados. Cada uno de esos bordes recibe el nombre de línea supracondilia, y le vamos a relacionar, bueno, línea supracondilia medial y línea supracondilia lateral, ahí sí, ¿ok? Luego, la superficie, ¿verdad?, de ese triángulo, esa va a ser la superficie poplitea, ¿verdad? Sí, va a ser la superficie poplitea, todo eso de acá. Y exactamente, este accidente óseo que vemos acá, miren, por arriba del cóndilo medial, eso, ¿verdad?, ese sería el tercer trocánter o el tubérculo del aductor, ¿verdad?, que eso lo vamos a ver más adelante, el tubérculo del aductor. Entonces, ahora, bueno, creo que con eso completamos los accidentes óseos de la epífisis proximal y distal. Ahora nos vamos a ir a nivel de la diáfisis, o sea, la parte cilíndrica del hueso. Recordemos de que lo afilado es posterior, ¿verdad? Entonces, este borde afilado va a estar compuesto, bueno, mejor dicho, ese borde afilado recibe el nombre de línea áspera, ¿verdad? Todo ese borde afilado recibe el nombre de línea áspera. Si se fijan, esa línea áspera se divide hacia abajo y se divide hacia arriba. Hacia abajo ya sé cómo se llaman esas divisiones, ¿verdad? La línea supracondilia medial y lateral respectivamente, según las relaciones que yo hago con la cabeza, ¿verdad?, y las demás estructuras para saber si es medial o lateral. Pero miremos cómo esa misma línea áspera se vuelve a dividir hacia arriba. Uno de los bracitos, miren, o una de los rebordes se dirige hacia el trocánter menor, mientras que el otro viene como en dirección hacia el trocánter mayor. ¿Sí lo ven? Ok, entonces, el que va hacia el trocánter menor recibe el nombre de línea pectínea o línea espiral. Cualquiera de los dos nombres se le puede llamar. Y el que va en sentido lateral rumbo al trocánter mayor es la línea glútea. ¿Ok? Ahora, en este punto, a nivel de la línea áspera, vamos a tener un labio medial y un labio lateral. ¿Ok? Labio medial, miren, relacionándolo con el sentido en el que está la cabeza, ¿verdad? Labio medial y el labio lateral de la línea áspera. Y esa línea áspera nos va a servir mucho de punto de referencia cuando hablemos, por ejemplo, de los puntos de inserción de los músculos de la región aductora, ¿verdad? Vamos a dividir esta línea áspera en un tercio superior, medio e inferior, para la inserción del músculo aductor de los tres aductores, ¿verdad?, cuando estemos desarrollando el tema de muslo. Entonces, por eso es que interesa tanto que usted maneje accidentes óseos con fluidez antes de tocar músculos. Entonces, para identificar el lado al que pertenece, bueno, punto de partida, superficie anterior redonda, superficie posterior afilada, y el cabeza apunta hacia la línea media. ¿De qué lado es? Derecho. A ver el otro, igual, redondo hacia adelante, afilado hacia atrás, cabeza medial izquierdo. Si se fijan, es fácil identificar el lado al que pertenece el fémur. Pasen por ahí, pues.